El artículo 6 constitucional reconoce el derecho de tener acceso a la información plural y oportuna, así como a las tecnologías de la información. ¿Quieres saber cómo puedes hacer uso de este derecho en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León? Nuestro compañero Sergio Guerra preparó un reportaje en donde nos explica cómo hacerlo. También te daremos a conocer qué es la información pública, cuáles son las oficinas encargadas de proporcionártela y los requisitos que tienes que cumplir para tener acceso a ella. Esto a través de la entrevista que Mariana Brandil realizó al licenciado Salvador Carrizales Venegas, quien fue Contralor Interno y Enlace de Información del Consejo de la Judicatura del Estado. Esto es Tribunal a tu alcance. ¡Comenzamos! Les agradecemos que nos permitan llegar a sus hogares. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y el día de hoy les vamos a hablar de la transparencia. Bueno, Antonio, es muy importante mencionar que para tener este derecho de acceso a la información pública, bueno, pues esto tiene 3 pilares por los cuales se puede ejercitar, que es a través de la transparencia, a través de las solicitudes de información pública y también a través de la rendición de cuentas. Así es, y nuestro compañero Sergio Guerra precisamente nos preparó un reportaje en el que nos explica cómo hacer efectivo estos derechos en el Poder Judicial del Estado. Vamos con ellos. Nos encontramos en la Dirección de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. Acompáñame, porque vamos a ver cuáles son las versiones públicas que emiten las distintas áreas del Poder Judicial de Nuevo León. Cintia, ¿nos puedes dar un ejemplo de una versión pública? Sí, claro. Una versión pública la puede realizar tanto juzgados como cualquier área del Poder Judicial en donde lleven tanto asuntos jurisdiccionales como administrativos. Un ejemplo de ello puede ser una sentencia de algún juzgado, de alguna sala, en donde ellos suprimen los datos de carácter confidenciales, que son los datos personales. ¿Exactamente qué datos se suprimen en las versiones públicas? Sí, se suprime lo que es la parte actora, el nombre de la parte demandada, el número de expediente, alguna cuenta del tribunal virtual, lo que es el domicilio, alguna cuenta bancaria. En general son todos los datos que den a conocer el estado actual de las personas que se involucren dentro de los procedimientos. Exactamente, que pueden llegar a identificar o ser identificable a la persona del asunto en sí. ¿Te has preguntado cómo puedes solicitar información al Poder Judicial de Nuevo León? ¿También te has puesto a pensar qué tipo de información puedes solicitar? Bueno, ahora nos encontramos en la unidad de enlace de información del Poder Judicial de Nuevo León y está con nosotros Cristian González. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, gracias. Cristian, ¿nos puedes decir de qué forma las personas pueden solicitar información en esta unidad de enlace? Claro, la información del Poder Judicial se puede solicitar a través de una solicitud de acceso. El formato se encuentra descargable en la página de internet del Poder Judicial y presentarse aquí en la oficina de la unidad de enlace o bien enviarse por correo electrónico a través del correo enlace-información pjnl.gov.mx. Otra manera electrónica de enviar una solicitud de acceso es por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde a través de un sistema llamado Infomex, los particulares pueden solicitar información no solo del Poder Judicial, sino de todos los entes de gobierno del Estado de Nuevo León. Cristian, ¿nos puedes comentar acerca de la información que está al alcance de las personas para ser solicitada? La información que generalmente es de interés de los particulares es relativa a la estadística judicial, a localización de expedientes, ubicación de los órganos jurisdiccionales, cuestiones más administrativas como contratos, licitaciones, la percepción neta y bruta de los servidores públicos o bien acceso a expedientes que por su naturaleza sea accesible al público y que estos ya hayan causado estado. Como vimos, la información está al alcance de todos y ustedes pueden solicitarla a través de diversos medios. Pueden comparecer a la oficina respectiva o en su caso realizar la solicitud a través de internet. Esperamos que este reportaje haya sido de su agrado. Recuerden, hablamos sobre acceso a la información pública. Yo soy Sergio Guerra Torres y regresamos al estudio.
Agradecemos a nuestro compañero Sergio Guerra por esta valiosa información que nos acaba de presentar. Y también es necesario explicar cuál es la diferencia entre la transparencia y las solicitudes de acceso a la información. La transparencia es toda aquella información que el Poder Judicial tiene la obligación de proporcionarte aunque nadie la pida. Es aquella que por ley tiene la obligación de que esté disponible. Y las solicitudes de acceso a la información es toda información que requiera conocer cualquier ciudadano, puede hacerlo a través de los canales que tiene instrumentados el Poder Judicial. Si quieres saber más al respecto, te invitamos a que no te despegues, vamos a un pequeño corte y enseguida estamos contigo. Les agradecemos que continúen en sintonía con nosotros. Estamos hablando del tema de la transparencia. Y bueno, Antonio, para tener más información al respecto, nuestra compañera Mariana Brandi nos hizo el favor de entrevistar al licenciado Salvador Carrizales Venegas, quien fue Contralor Interno y enlace de información del Consejo de la Judicatura del Estado. Vamos a ver esta primera parte de la entrevista que nos preparó. Muchas gracias, Antonio y Marcela. Nuestro invitado de hoy es el licenciado Salvador Carrizales Venegas, Contralor Interno del Consejo de la Judicatura del Estado, enlace de información y encargado de protección de datos personales del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues hoy en día hemos escuchado mucho sobre el derecho que tiene cualquier persona a acceder a la información pública que considere de su interés, y precisamente ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Nuevamente agradecemos su presencia y pues queríamos que nos conteste ciertas preguntas sobre este tema que le digo que nos va a ocupar, que es sobre el acceso a la información pública judicial. Excelente, pues en principio muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos también divulgar un poco sobre este tema que es la transparencia y el acceso a la información en materia judicial. Yo encantado de compartir las actividades y los servicios que proporcionamos en la Unidad de Enlace de Información del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial. Muy amable. Gracias. Me gustaría que nos dijera a la ciudadanía qué es el derecho de acceso a la información. Pues como tú lo mencionas en la pregunta, el derecho de acceso a la información es eso, es un derecho fundamental, un derecho humano reconocido a nivel constitucional. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce este derecho para toda persona. Como derecho constitucional, como derecho humano reconocido a nivel constitucional, este derecho tiene tres vertientes muy importantes. Primero, el derecho que tiene toda persona a buscar o a investigar o a indagar en la información pública que generan los entes públicos, como es el caso del Poder Judicial. La segunda vertiente es el derecho que tiene a recibir esta información por la que ha estado indagando. Y tercero, y muy importante, quizás sea la vertiente más importante del derecho de acceso a la información, es que una vez recibida la información, el ciudadano tiene derecho a generar productos a partir de esta información, es decir, opiniones o ideas, y desde luego tiene también derecho a divulgarlas, a hacerlas del conocimiento público. Muy bien. Bueno, entonces, en sí, la información pública, ¿qué sería? Ok. Tomando en cuenta esta connotación del derecho de acceso a la información, información pública es toda aquella en posesión de los sujetos obligados, en el caso del Poder Judicial, que es un sujeto obligado frente al derecho de acceso a la información. Podemos estar hablando de cualquier documento relacionado con la actividad que despliega el Poder Judicial. Ese tipo de documentos son información pública, ¿no? ¿Y para qué le beneficia al ciudadano tener acceso a ese tipo de información? Ahorita acabo de mencionar que el derecho de acceso a la información tiene un rango constitucional. Es precisamente lo que te decía, que el artículo 6 es el que establece este derecho constitucional. Hay que recordar que el artículo 6 reconoce también otro derecho humano muy importante, que es el derecho a la libre expresión de ideas. No se pueden expresar ideas si no se tiene un soporte o un antecedente documental o informativo. Por eso es el propio artículo 6 el que también reconoce el derecho de los ciudadanos, el derecho de los gobernados, el derecho de toda persona a recibir información que generen los entes públicos o los encargados de ejercer el poder público. Por eso es importante este derecho de acceso a la información, para conocer cómo despliegan su actividad los entes públicos.
¿Cómo pueden solicitar los ciudadanos este tipo de información a las autoridades? Eso es una pregunta muy importante. Hay que considerar que el derecho humano de acceso a la información, este derecho fundamental o derecho constitucional, tiene una connotación específicamente ciudadana. ¿Qué significa esto? Que para que una persona pueda ejercer este derecho no requiere de una asistencia profesional, no requiere que un abogado lo esté asesorando, puede directamente acudir ante la autoridad, ante el ente público que tiene o que cree que posee la información de su interés para solicitar esta información. Entonces, ante esta posibilidad de que el ciudadano concurra directamente, sin un asesoramiento profesional, tenemos algunas posibilidades de que se plantee esta solicitud. La primera y la más natural es la de mediante comparecencia personal. Un ciudadano puede concurrir directamente ante cualquier instancia del Poder Judicial y plantear su inquietud para conocer algún tipo de información específica que se resguarde, que haya sido obtenida por el Poder Judicial o que se genere en el Poder Judicial. La otra forma, también muy típica, es mediante la formulación de un escrito, una solicitud por escrito que se dirige también ante cualquier unidad o área del Poder Judicial, pero preferentemente, tanto la solicitud que se formule de manera personal o mediante escrito, deben formularse ante la unidad de enlace de información, que es el órgano establecido por el Consejo de la Judicatura para dar trámite y atención a las solicitudes de acceso a información que se formulen por parte de los ciudadanos. Otra vertiente, otra posibilidad de formular solicitudes es también a través de medios electrónicos. El Poder Judicial puede recibir escritos a través de un correo electrónico que formule algún ciudadano solicitando información, o bien a través de otro medio electrónico que es la Plataforma Nacional de Transparencia, vinculado al sistema Infomex, donde también se pueden formular solicitudes de acceso a la información. Estos dos últimos medios electrónicos son accesibles a través de nuestro portal web oficial, que es www.pjenl.gov.mx. Muy bien. ¿Qué les parece si antes de continuar con esta entrevista vamos de regreso al estudio con Antonio y Marcela? Vemos cómo las solicitudes de acceso a la información son sencillas. En el Poder Judicial existen 3 maneras a través de las cuales puede ser efectivo. Es a través de escrito, o a través de la plataforma que está en la propia página de internet del Poder Judicial, o a través inclusive de la Plataforma Nacional de Transparencia. Son formatos sencillos, no se requiere abogado para poderlos realizar. Están en un lenguaje bastante claro y la solicitud que se hace pues es muy precisa y los datos que te solicitan. Así es, si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario acerca del tema que estamos tratando, te invitamos a que nos contactes a través de las redes sociales y a que no te despegues de tu programa Tribunal a tu alcance. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Agradecemos que continúes con nosotros en tu programa Tribunal a tu alcance. Estamos tratando el tema de transparencia y bueno, Antonio, Mariana todavía nos tiene más información que le proporcionó el licenciado Salvador Carrizales Venegas acerca de este tema tan importante de transparencia y acceso a la información pública. Vamos a ver la segunda parte de la entrevista que nos preparó. Gracias por continuar en sintonía. Y estamos de regreso con el licenciado Salvador Carrizales Venegas, a quien agradecemos su presencia el día de hoy. Licenciado, hablando sobre las solicitudes de información, ¿podría platicarnos sobre los requisitos que deben de contener estas? Claro, mira, es un aspecto muy importante. Quiero reiterar que el ejercicio del derecho de acceso a la información no requiere de una asistencia profesional y desde luego cualquier ciudadano puede concurrir directamente ante el Poder Judicial indagando o buscando información pública que se genera con motivo de nuestra actividad. Los requisitos, ciertamente la ley marca algunos requisitos para las solicitudes de acceso a la información, no son unos requisitos muy onerosos o difíciles de cumplir. Lo esencial para que se formule una solicitud por escrito ante el Poder Judicial, una solicitud de acceso a la información son nombre o datos de identificación del particular, solicitante, el señalamiento de algún domicilio en el área metropolitana de Monterrey para oír y recibir notificaciones, o bien la especificación de algún medio electrónico para recibir este tipo de avisos o notificaciones relacionados con el trámite a la solicitud. Muy importante también, como requisito, es el señalamiento preciso
de qué información es la que está requiriendo del Poder Judicial como sujeto obligado frente al derecho de acceso a la información y, de ser posible, pues proporcionar datos adicionales que permitan, en este caso a la unidad de enlace de información, ubicar o identificar la información que se está requiriendo por parte del particular. Otro requisito adicional marcado también por la ley es la modalidad de entrega. Por modalidad de entrega, nosotros nos referimos a en qué forma quiere el particular que le sea puesta a disposición o entregada la información que está buscando. Estas modalidades pueden ser una versión electrónica de algún documento, puede ser también un documento físico, fotocopiado directamente de nuestros archivos, o bien puede ser también mediante consulta directa, es decir, cuando al particular que está buscando información en el Poder Judicial se le pone a disposición un documento para que pueda analizarlo directamente en nuestras instalaciones. Muy bien. Y hablando más específicamente sobre algún expediente judicial que alguien quiera tener alguna información, ¿puede pedir una persona, algún ciudadano, información de un expediente, aunque no sea parte dentro del juicio? Desde luego que sí. En principio hay que considerar que para el tema del derecho de acceso a la información impera un principio que es conocido como principio de máxima publicidad. Bajo este esquema o bajo esta regla general, debe considerarse que toda la información en posesión de los sujetos obligados es de carácter público. Bajo esta premisa, los expedientes judiciales que se integran en nuestras instancias jurisdiccionales, ya sea un juzgado o alguna sala, colegiada o unitaria, tienen el carácter de información pública. Y bajo esa perspectiva también cualquier ciudadano puede conocer sobre los expedientes. Existen, sin embargo, algunas limitaciones para poder publicitar la información contenida en los expedientes judiciales. Si el expediente de ordinario no está concluido, puede considerarse que el dar acceso a la información pudiera generar algún riesgo en la conducción adecuada del expediente. Si se determina eso, no se puede dar acceso al expediente judicial. Si el expediente está concluido, es decir, ya con una sentencia ejecutoria, sí se puede dar acceso al expediente judicial. Hay que considerar que la información judicial, como dije en un principio al responder tu pregunta, es de carácter público. Y esto debemos entenderlo como un interés legítimo de la ciudadanía para conocer la forma en que los órganos jurisdiccionales aplican el derecho a un caso concreto. ¿Sería necesario que el ciudadano mencione en su solicitud para qué requiere la información que está solicitando? No, desde luego que no. Para poder acceder a información que es pública, no hay que acreditar ningún interés en particular, ni acreditar tampoco algún motivo especial para acceder a esta información. La información, por su propia naturaleza, como lo acabo de mencionar, es pública y por lo tanto cualquier persona puede acceder a ella sin ningún condicionamiento de parte nuestra, más que los que marca válidamente la ley. Entonces, ¿puedo saber lo que preguntan otras personas? Desde luego, sí. Podemos generar nosotros como unidad de enlace de información a partir de los requerimientos de información que hemos recibido de los particulares, un apartado específico de información también pública, claro, como preguntas frecuentes, para que, por ejemplo, tú, que estuvieras interesada en conocer algún aspecto de la actividad del Poder Judicial, pudieras indagar si alguien ya preguntó sobre ese tema y conocer qué respuestas ha dado de antemano el Poder Judicial como sujeto obligado. Y me surge una duda, si el acceso a la información es de carácter gratuito. Bueno, aquí hay dos consideraciones particulares sobre el tema de acceso a la información. Ya comentaba hace unos momentos que el derecho de acceso a la información es un derecho que directamente puede ser ejercido por el ciudadano sin necesidad de una asistencia de un profesional del derecho. Esta asistencia de suyo ya sabemos que sí genera a veces costos económicos para un particular. En el caso del derecho de acceso a la información no es necesario este tipo de asistencia, pero por otro lado el trámite, es decir, la cuestión adjetiva, el trámite a la solicitud de acceso a la información no tiene por qué generar un costo para el particular. El trámite es por entero gratuito. Distinto es si el particular exige o solicita acceso a un documento y para darle acceso a este documento se tuvo que generar alguna fotocopia. El costo de reproducción sí puede trasladarse directamente, porque la ley lo permite, al particular que está pidiendo esta información, siempre y cuando estos costos de reproducción sean razonables, es decir, no sean excesivos, porque esto pudiera significar, desde luego, hacer nugatorio el derecho de acceso a la información.
y por el contrario, pues una unidad de enlace de información al interior de un sujeto obligado como lo es el Poder Judicial debe constituirse como un facilitador o como un garante del derecho de acceso a la información, no en un obstáculo para este. Hay un término que es muy, se escucha mucho dentro de este tipo de acceso a la información y es versión pública. ¿Qué es la versión pública? Bueno, la versión pública, desde luego es un tema muy recurrente cuando hablamos de transparencia y acceso a la información, sobre todo en ámbitos como el judicial, donde tenemos mucha interacción con particulares. El grueso de nuestros usuarios son personas que concurren ante el Poder Judicial porque tienen una contienda o porque tienen algún trámite que hacer ante un juzgado o alguna sala. Y desde luego eso involucra que con nosotros como Poder Judicial hagamos acopio o obtengamos muchos datos personales. Los datos personales de suyo... Ese es otro, ¿verdad? Sí, es un tema que podemos abordar si tú lo consideras. Los datos personales de suyo no constituyen información pública. Ahorita te mencionaba que la finalidad del acceso a la información pública en materia judicial es dar a conocer cómo se aplica el derecho a los casos concretos controvertidos o no controvertidos que se someten al conocimiento del Poder Judicial. Entonces, para poder dar a conocer lo público en un documento y proteger lo que es confidencial, contamos con una herramienta reconocida por la ley que es la elaboración de versiones públicas. Elaborar una versión pública, por ejemplo, de una sentencia o de alguna constancia de un expediente significa testar, ocultar los datos personales para proteger la vida privada y la vida íntima de una persona que figura como parte en un proceso o en un procedimiento judicial y, por el contrario, solo exhibir aquello que por naturaleza también es de carácter público. Esa es una versión pública, es, por llamarlo así, una especie de llave que nos permite a nosotros como sujetos obligados garantizar la protección del dato personal, pero también garantizar el acceso a la información pública. Perfecto. Los datos personales son los mismos que me acaba de referir. Bueno, un dato personal hay que considerar que es cualquier tipo de información, ya sea alfabética, numérica, gráfica o de cualquier otra naturaleza, referida a una persona física, identificada o identificable. Y esto puede constituirse, desde luego, por información de carácter patrimonial, información de carácter médico, información relativa a la escolaridad de alguna persona, también datos relativos a su ideología política o religiosa, a su orientación sexual, a su vida familiar y afectiva, infinidad de datos que constituyen este ámbito protegido también por la ley, conocidos como datos personales. Bueno, pues ya aprendimos algo sobre el derecho que tenemos de acceder a la información pública. Pues no nos queda más que agradecer su presencia el día de hoy, licenciado Salvador Carrizales Venegas, y pues muchísimas gracias por darnos el tiempo de venir. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Como te mencionaba, es muy importante para nosotros como Poder Judicial, particularmente como unidad de enlace de información, divulgar el ejercicio de este derecho, que es el derecho de acceso a la información, y desde luego invitar también a la ciudadanía para que lo ejerzan y que se muestren curiosos respecto a la información que estamos generando nosotros como Poder Judicial. Nosotros encantados de la vida de que la información pública, tanto la que publicamos a través de nuestro portal web, pjnl.gov.mx, sea conocida por la ciudadanía para que conozcan un poco más cómo está estructurado el Poder Judicial, sobre todo también qué servicios ofrecemos y en particular cómo aplicamos el derecho cuando los justiciables piden que administremos justicia en alguna controversia particular. Me gustaría añadir además que cualquier persona interesada en conocer información a través de la formulación de una solicitud de acceso puede concurrir directamente a la Contraloría Interna a través de la Unidad de Enlace de Información. Estamos ubicados en el 5º piso del edificio Villarreal, ubicado en el número 508 de la calle Escobedo, esquina con la calle 15 de Mayo en el centro de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León. O bien pueden visitarnos a través de nuestro micrositio específico en el portal web del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Regresamos al estudio. Agradecemos a Mariana Brandi y al licenciado Salvador Carrizales Venegas por esta entrevista que amablemente nos concedieron. Bueno, Antonio, yo creo que es bien importante también mencionar algún ejemplo de acceso a la información pública y pues se da el caso de que si promoviste algún juicio o fuiste parte en algún juicio hace muchos años atrás y con estas nuevas modificaciones en los distritos judiciales no sabes dónde quedó tu expediente, puedes solicitar la ubicación de este expediente, en qué juzgado se está ventilando,
O también si eres estudiante y necesitas alguna información o estadísticas, puedes pedirlas a través de la plataforma del Poder Judicial del Estado. Pero también tenemos lo que son ejemplos en materia de transparencia, como sería que el Poder Judicial está haciendo un esfuerzo por difundir todas las sentencias que se emiten por los jueces en versión pública a través de la página de internet del Poder Judicial. Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Fuimos Antonio Gutiérrez, Marcela Chávez. y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.